¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio. Encontrar la tensión en la cuerda A y en la cuerda B. Si el bloque tiene un peso de 80 newtons. Entonces, lógicamente, si usted mira la imagen, digo, bueno, ¿cuál de las dos cuerdas hará más fuerza? ¿La A o la B? ¿Sí? ¿La A o la B? Bien, y eso es lo que vamos a hallar. ¿Ambas hacen fuerza? Sí, porque el cuerpo pesa. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es dibujar las fuerzas sobre el objeto, igual que hicimos en el tema anterior. Entonces, listo, ahí tenemos la primera fuerza. Esa fuerza es el peso del objeto. Según el ejercicio, el peso del objeto es de 80 newtons. Ahí ya nos dan el dato. Entonces, esa es la primera fuerza, el peso del objeto. ¿Sí? Segunda fuerza. La tensión de la cuerda A. La tensión de la cuerda A. Tercera fuerza. La tensión de la cuerda B. Ahí están tres fuerzas. Tres fuerzas, tres cuerdas. ¿Sí? La A, la B y la cuerda que sostiene el peso. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Ese es el diagrama del cuerpo libre. La fuerza sobre el problema, sobre el ejercicio, sobre el cuerpo. Diagrama del cuerpo libre. Segundo paso. ¿Qué sigue? Sigue el plano cartesiano. Entonces, plano cartesiano, ahí está el plano cartesiano. Bien. Colocamos el plano cartesiano sobre las fuerzas. ¿Sí? Ahí está, miren. Eso. Y observamos lo que analizamos la vez anterior. ¿Qué observamos? Que el peso coincide con el eje Y negativo hacia abajo. La tensión A coincide con el eje X negativo hacia la izquierda. Y la tensión B no coincide con ninguno de los dos ejes. Eso observamos. ¿Sí? Eso observamos. Bien. Entonces, también observo que el ángulo de 40 grados acá arriba, este ángulo de 40 grados acá arriba, es igual al ángulo aquí abajo, entre la tensión B y el eje X. ¿Por qué? Porque esos ángulos se llaman alternos internos. ¿Sí? En geometría, ¿recuerdan? Alternos internos. Entonces, este ángulo de 40 grados acá arriba va a ser igual al ángulo de 40 grados aquí abajo, que lo vamos a dibujar ahora. Muy bien. Entonces, vamos a trasladar esas fuerzas al plano cartesiano. Entonces, listo. Ahí está el peso, 80 newtons, vertical dirigido hacia abajo. Está la tensión A hacia la izquierda. La tensión A hacia la izquierda. Ahí está, la tensión B diagonal. Diagonal. ¿Sí? Y el ángulo de 40 grados está allí. ¿Por qué? Porque el ángulo acá arriba es igual al ángulo aquí abajo
porque son alternos internos entre paralelas, ¿sí? Entonces ese ángulo también mide 40 grados. Muy bien, ya trasladamos las fuerzas al plano cartesiano. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta ahora es descomponer la tensión B. ¿Por qué la tensión B? Porque esa no coincide con ninguno de los dos ejes. Hay que descomponerla. Entonces la vamos a descomponer. Entonces, listo, ahí está la proyección sobre el eje X y ahí está la proyección sobre el eje Y. O sea que esa fuerza sobre el eje X, ¿a cuánto equivale? ¿Cómo se calcula? BX. BX, ¿cómo se calcula? Entonces es el lado adyacente. Ese lado adyacente tiene que ver con el coseno. Por lo tanto, esa fuerza es igual a B por el coseno de 40. A B por el coseno de 40. Y la otra es igual, ahí está, es igual a B por el seno de 40. ¿Sí? Entonces, listo, ahí está ya descompuesta la fuerza B, la tensión B. Muy bien, entonces ya quedó el plano cartesiano. Ya está el segundo paso. Tercer paso, ecuaciones. Las ecuaciones es por ejes. Bueno, entonces vamos para las ecuaciones. En el eje X. En el eje X, ¿qué observamos? En el eje X observamos que tenemos una fuerza que va para la derecha, B coseno de 40. Y otra fuerza que va para la izquierda, que es la A. ¿Qué hacemos con las dos fuerzas? Con las dos fuerzas se restan. Se restan. La derecha menos la izquierda. ¿Y a qué va a ser igual? ¿Y es igual a qué? A 0. A 0. Porque el objeto no se mueve. No se mueve ni para la izquierda ni para la derecha. Se queda quieto. Muy bien. Vamos para el eje Y. En el eje Y, ¿qué tenemos? Una fuerza hacia arriba, llamada B seno de 40, hacia arriba. Y hacia abajo tenemos el peso, 80. También se restan. Entonces, en el eje Y, restamos. ¿Qué vamos a restar? La de arriba menos la de abajo. Ahí está. B seno de 40 menos 80. Igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cuerpo no se mueve ni para arriba ni para abajo. El cuerpo está quieto. Entonces, miren, eso es lo que decía, que las sumatorias de las fuerzas deben ser igual a 0. En el eje X y en el eje Y. Decimos sumatorias, le dice, por ejemplo, hay una resta. Sí, lo que pasa es que una resta también se puede ver como una suma. Son sumatorias. Sí, es una sumatoria de un número con un número negativo. Pero entonces es una resta. No puede decir restatorias. Se dice sumatorias. ¿Sí? Así está haciendo una resta. Bien, dice que las dos sumatorias en cada eje es igual a 0. Muy bien, ahora sí vamos a resolver esto. ¿Cómo resolvemos esto? Bien. Entonces, si usted observa en el eje Y, yo puedo despejar la letra B. Puedo despejar la letra B, que es la tensión B. Del eje Y puedo despejar a B. Y eso es lo que voy a hacer. O sea que 80 pasa al otro lado positivo. 80 pasa al otro lado positivo. Y el seno de 40 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, listo. Ahí está. B es igual a 80 sobre seno de 40. El 80 que está restando pasa a otro lado a sumar
y el seno de 40 pasa a dividir. Hago esa división y me da 9.956,63 newtons. Muy bien, observen allí la operación. Bueno, entonces seguimos. Seguimos. Entonces ya hallé la tensión P, la despejé del eje Y. Ahora, con ese resultado, la reemplazo en el eje X y calculo el valor de A. Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Reemplazo ese resultado en el eje de X y calculo el valor de A. ¿Y qué sucede ahí? Pues que la A está negativa, pasa al otro lado positiva. ¿Y a qué va a ser igual entonces? Que A es igual, ahí está, A es igual a B por coseno de 40. Y hago ese cálculo. Como la B vale 9.956,63, la reemplacé, multiplico por coseno de 40 y me da este número. Entonces, listo, ahí calculé ya las dos tensiones. Entonces, tenemos primero uno que hace, dibuja todas las fuerzas. Segundo, plano cartesiano. Tercero, ecuaciones. Cuarto, despeja. Despeja los valores y calcula. Despeja valores y calcula. ¿Sí?